Representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Bueno, no es Thais Peñalver, es Neomar Hernández quien les acompaña y tiene el gusto de compartir con ustedes hasta la 1 de la tarde. Arrancamos esta transmisión en medio de una cadena nacional de radio y televisión, presentando, como siempre, los créditos del programa y de la estación. Trabajamos para ustedes incansablemente todos los días de la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles César González, César Arteaga, estoy un poco automático, de hecho está también en la producción Wilix Arcaya con nosotros acá directamente, y acompañándoles, como ya les decía, un ratico hasta la 1 de la tarde, Neomar Hernández. Estamos completamente en vivo y directo en medio de el acto que se está produciendo en el Tribunal Supremo de Justicia, al final de la Avenida Baral, y quisiera arrancar, bueno, con una impresión personal, luego vamos a los análisis. Acabo de pasar por Miraflores, acabo de pasar por la Avenida San Martín. No hay mayores, no hay mayores cosas que comentar allí. Solo la larga fila de autobuses que a esta hora están apostados en la Avenida San Martín, en las aceras de la Avenida San Martín. Autobuses de todo tipo, ¿no? Desde autobuses pertenecientes a rutas de transporte urbano de acá de la ciudad de Caracas, como autobuses que se nota que son utilizados para transporte hacia el interior de la República, y también, por supuesto, los consabidos Yutón, que de ellos o de la flota de Yutón que trajeron hace unos años a Venezuela, bueno, habría que ver cuántos quedan, porque bastantes cementerios de Yutón que hay por ahí. Y eso es lo que estamos viendo a esta hora. En este momento, Nicolás Maduro está, como ya les comentaba, en el TSJ, y le he visto hace algunos minutos levantar su mano y jurar para comenzar un nuevo periodo presidencial frente a el presidente del TSJ, Michael Moreno. Uno, de entrada, y para ver lo que está ocurriendo en Venezuela a esta altura, tiene que ver cuál es, digamos, la repercusión internacional de lo que ocurre acá. Y para ver qué es lo que ocurre o cómo vira el mundo a Venezuela, basta con ver quiénes vienen a acompañar a Maduro en este proceso. Yo, salvo Rusia, salvo creo que Evo Morales de Bolivia, por supuesto Miguel Díaz-Canel de Cuba, y no sé si está Daniel Ortega por Nicaragua también, o mandaron un representante. El resto de los países que están allí, bueno, creo que Irán mandó una representación, si no está el presidente de Irán acá, y algunos otros países, yo de verdad que no veo una representación nutrida en términos internacionales acompañando el acto de Maduro, y eso hasta me sorprende, ¿no? Porque yo era muy escéptico con el tema internacional. Yo pensé que esta continuada jornada de declaraciones que se había dado desde el Grupo de Lima hasta algunos países del Parlamento Europeo, pasando por la OEA y todos estos foros internacionales, se iba a quedar más en retórica que en otra cosa. Bueno, efectivamente, al menos a este acto del día de hoy, no han mandado representación la mayoría de los países de Occidente. Y esto es importante. Ayer veía yo en la noche, por ejemplo, un video del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que ha resultado una especie de sorpresa, ¿no? Muy taimado, muy diplomático, muy jugando en medio de dos aguas siempre, pero al final de cuentas las acciones son lo que repercuten en el plano de lo real.
anunciando que no iba a mandar tampoco representación a este acto del día de hoy. Y digo acto porque, bueno, hablar de juramentación como la presidencia nos llevaría entonces a entrar en un debate que el tiempo quizá no nos dé hoy para eso, de si el tema de Maduro es que va a ser presidente o no va a ser presidente. Yo diría de entrada que presidente es en tanto ejerce el cargo y le apuesto un poco a la visión que tienen estos que hablan de la usurpación del cargo. Bueno, en efecto es así. Maduro ejerce, aunque no haya sido elegido en unas, valga la redundancia, elecciones libérrimas, donde se haya podido participar libremente, donde los partidos, todos los que hayan querido participar lo hayan podido hacer, donde todos los líderes políticos que hayan querido participar lo hayan podido hacer, donde las condiciones para ejercer el voto sean efectivamente libres y todo lo que ustedes saben, eso es así. O sea, esto que se hizo el mayo pasado no tiene nada que ver con lo que se conoce como una elección libre. Pero más allá de eso, hay una realidad y yo creo que acá es donde hemos puesto el acento muchas veces en tantos programas, es que el poder en Venezuela ha dejado de ser o de obedecer a criterios, digamos, de la institucionalidad democrática. Yo comentaba en Twitter ayer o antes de ayer que incluso este es un tema que genera polémica porque hay quien dice que participar en esa elección iba a llevar a que, bueno, Maduro siguiera incurriendo en faltas, que iban a traer costos internos y todo lo demás, y que entonces, bueno, eso iba a dinamitar la coalición de poder. Y eso es aplicable solo, creo yo, para regímenes donde aún quedan resquicios de institucionalidad libre, donde quedan resquicios de democracia. Es decir, donde, por ejemplo, Maduro hubiese tenido la intención de comerse la luz, como decimos en criollo, pero el CNE tuviese resquicios de imparcialidad. Y eso no es así. Allí está Tibisay Lucena, por ejemplo, la estamos viendo firmar en estos momentos el acta, me imagino yo que de asunción de Maduro como presidente reelecto en Venezuela. Eso hubiese tenido sentido, por ejemplo, si en el Tribunal Supremo de Justicia operara una corriente de opinión, o no de opinión, sino más bien de libre práctica de lo que se cree en algunos magistrados. Y eso no es así. Ahí estamos viendo un cuerpo de obsecuentes simplemente prestarse para lo que está ocurriendo. Entonces, haber participado de ese proceso no iba a llevarte a resultados mejores que los que tienes al día de hoy. El abanico de posibilidades era muy limitado. Si participabas, yo creo que igual ibas a perder. Entonces, yo creo que el no haber participado terminó siendo un acierto dentro de un limitado abanico de posibilidades, reitero. No es que era una panacea, no es que iba a ser la solución al problema, pero haber participado, por ejemplo, al día de hoy no hubiese llevado a que países del mundo que están agrupados en la Unión Europea, que están agrupados en el Grupo de Lima, que están, digamos, alineados con los intereses de Occidente, hubiesen prestado su mirada sobre Venezuela y al menos hubiesen establecido estos pronunciamientos y estas acciones preliminares que están ejerciendo. Entonces, eso de arrancada. El poder en Venezuela no es que se inaugura hoy como un poder usurpado. El poder en Venezuela tiene tiempo siendo usurpado, solamente que hoy es más abierta la usurpación en términos de que el señor que está allí detentando ahora la presidencia de la República, porque sigue firmando los cheques, sigue ejerciendo el poder, ahora con menos, digamos, capacidad de maniobra a nivel internacional, pero sigue teniendo alguna, porque ya les he dicho que hay algunos países acá, por ejemplo, China y Rusia parecen prestos todavía a seguir apoyando esto en términos económicos, está en ese cargo. Pero ya veremos, el juego yo creo que apenas comienza y hay una variable que termina siendo la de la realidad. A esta hora en la que este señor está prestando su juramento en el TSJ y en el que estamos comentando la situación, bueno, la economía está absolutamente descoyuntada en Venezuela. Quienes tienen que lidiar con la economía real, que son el 100% de los venezolanos al día de hoy, que tienen que ver cómo los precios de los productos varían por minutos, están viendo que ya los referentes del dólar hasta se han perdido. No se sabe cuánto vale un dólar en Venezuela. Esta es la realidad. Y todo producto en Venezuela al día de hoy está tasado en dólares. Yo estoy impresionado. Usted va a cualquier tipo de tienda, desde el detalle más inocuo hasta el bien más esencial que usted requiere en un hogar, y desde esas tonterías más tontas hasta lo más importante como es la comida, bueno, usted verá
que todo el mundo está haciendo los cálculos en dólares y lo está haciendo por minutos, que si varió ahorita, que si no varió, y no hay referentes. Desde el lunes, que es prácticamente en la segunda semana de enero, cuando tradicionalmente arranca la economía y cuando arranca el año para los venezolanos en términos económicos, bueno, esto está absolutamente descoyuntado. Pasó la barrera de los 1.000 bolívares. Hay un DICOM, de hecho, que ya ha reconocido las brechas y las ha ido acortando entre el dólar oficial y el dólar que se transa realmente. O sea, el dólar oficial es el que le siguen asignando a quien puede beneficiarse del manejo discrecional de las divisas. Pero ya hay una brecha que se ha ido acortando y es absolutamente un desastre todo este tema. Cuando aquí toca revisar el tema de los salarios, yo no me quiero ni imaginar. Por ahí se mencionaba el aumento de salario, que si iba a ser a tanto o a cuánto. Bueno, lo que aumenten va a ser una tontería. Ya el bolívar está absolutamente desdibujado de la economía nacional como algo que pueda comprar bienes y servicios. Y esto está pasando mientras en el mundo de las imposiciones, mientras en esta larga película que ya es el secuestro de Venezuela, Nicolás Maduro está jurando como presidente para el periodo constitucional 2019-2025. Esto ha llevado a una larga discusión incluso dentro de las fuerzas democráticas, de las fuerzas de oposición, mejor vamos a decirlo así, algunas no son tan democráticas, sobre el qué hacer. Y el qué hacer pasa inclusive por una discusión sobre las potestades y la acción que debe adelantar el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Yo en este sentido he sido muy categórico, inclusive lo decía hace un par de días acá en un programa, en Buen Provecho, por cierto, también, cuando conversaba con mi estimada magistrada Blanca Rosa Mármol y con mi estimado doctor José Vicente Haro, de que yo tenía la impresión de que más allá de los arrestos de voluntad, de valentía y de honestidad, que yo estoy seguro que tiene Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, yo no veía conducente, por no aplicable, una juramentación o una toma de posesión de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como nuevo presidente de la República. Más allá de que eso correspondiera por interpretaciones jurídicas, más allá de que eso correspondiese por, digamos, la situación que se está viviendo, que para algunos es de vacío de poder, para otros es de usurpación. En todo caso, yo creo que los puntos de vista tienen más coincidencias que diferencias en este sentido, y la coincidencia es que Nicolás Maduro no fue electo realmente para el periodo que está arrogándose en este momento. Esa es la coincidencia general. Entonces, yo decía que yo no creo que, más allá de que Juan Guaidó lo haga, yo no estoy diciendo que no lo haga, y creo que no lo va a hacer, pero de que yo no abonaba en la crítica en ese sentido, porque si el día de hoy o el día de mañana el señor Guaidó se declaraba como presidente legítimo de Venezuela, de acuerdo a interpretaciones constitucionales, de acuerdo a interpretaciones incluso de el papel, la resolución que emana del Grupo de Lima, no iba a tener este señor ninguna capacidad de hacer eso una cosa materializable. Es decir, ¿cómo iba Juan Guaidó a tomar Miraflores, por ejemplo? El señor va a entrar caminando a Miraflores para despachar desde allí. El señor no va a estar en Miraflores, pero va a despachar como presidente. ¿Desde dónde? Ok, desde la Asamblea Nacional. Y mientras tanto, ¿qué va a ocurrir con Nicolás Maduro? Y todo esto parte del hecho de que justamente, y como se ha dicho desde hace mucho tiempo, el tema no es si, por supuesto, quienes somos amantes del derecho y del Estado de Derecho tenemos que defenderlo, pero no es si Maduro se ha comido la luz en determinados artículos, no se los ha comido, y buscar artículos de la Constitución y de las leyes con cuales responder a esas afrentas. No, el tema no es ese. El tema es que aquí se impone una situación de facto, una situación por la vía de los hechos más que del derecho, donde, bueno, yo me secuestro este territorio que tiene una población dentro de él, secuestro las actividades económicas que dentro de él se adelantan y lo hago a voluntad y lo soltaré a voluntad cuando a mí me venga en gana, si es que lo suelto. Entonces, usted no puede plantear una situación que está basada en un secuestro en una interpretación jurídica. Porque yo no creo que porque el señor Guaidó salga hoy a decir, mire, yo estoy en desacuerdo con lo que está haciendo Maduro, que creo que ya lo manifestó en su intervención inicial, yo tomo posesión y ¿ahora qué hago? Entonces yo ahora delego y empiezo a nombrar unos ministros y empiezo a ejercer un plan de gobierno. O sea, eso suena muy bien, pero es muy difícil de resolver en un plano donde absolutamente todos o casi todas las esferas del poder público están secuestradas. Por eso yo decía al inicio de este comentario, y ya vamos a ir al corte, que
no creo y nunca creí en quienes decían que participar el año pasado iba a dinamitar en algo la coalición de poder, porque la coalición de poder aquí no tiene fisuras en ese sentido, aquí no hay independencia de poderes, aquí no hay divergencia. Esta gente termina, amén de que son subgrupos de poder, mafias, terminan agrupándose justamente o terminan coincidiendo en el objetivo común de no salir del poder, porque salir de ese poder es mucho más tortuoso y es mucho más penalizable en términos personales que justamente dejarlo, o sea, o quedarse allí. Y entonces prefieren quedarse a toda costa. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y eso yo creo que nos lleva a una buena visión para aproximarse a la situación. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta, como yo creo que este ya es más un asunto, por supuesto, que tiene una implicación nacional, pero que la juramentación de Maduro el día de hoy y su acompañamiento internacional son, por supuesto, un asunto que tiene que ver más con el mundo que con Venezuela. Y cómo es percibido ahora Maduro, o cómo será percibido de ahora en adelante Maduro. Vamos a tener con nosotros al profesor Ivo Hernández desde Alemania, quien nos va a acompañar a través de Skype. Ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en Buen Provecho, ya nos acompaña a través de los milagros de la internet el profesor Ivo Hernández. Ivo es profesor de la Universidad de Münster en Alemania y le damos la bienvenida desde ya. Ivo, ¿qué tal? Mucho gusto en escucharte, Nevario. Un gran saludo a la audiencia de RCR, por supuesto. Un gran saludo para ti. De entrada, Ivo, y queremos entrar rápido en el tema porque seguro serán muchas cosas de interés las que compartamos con la audiencia el día de hoy. Lo que salta a la vista es la escueta, por no hablar de la calidad, participación de la comunidad internacional o determinados países del mundo que vienen a acompañar este acto de Nicolás Maduro el día de hoy. De esa representación, quizá lo más visible, lo más importante es Rusia y quizás después Irán. Pero cuando uno se pone a buscar los bloques o tratar de ver al mundo occidental, por ejemplo, en este acto de hoy, bueno, es un gran ausente. ¿Cómo ves esto, Ivo?
Bueno, también está un representante de Turquía por ahí metido en alguna parte, además de la lista que acabas de mencionar, Renovar. Ok, importante. Eso hay que acotarlo. Yo creo que aquí, estimados oyentes y a la respetada audiencia, hay que irse un poquito atrás. Aquí estamos todos puestos a examen, no solamente los venezolanos, respetados oyentes. Aquí está toda la comunidad internacional puesta a examen y hay que irse al año 2001 para entender esta foto bien. ¿Y por qué? El 11 de septiembre del año 2001 no solamente volaron las Torres Gemelas en Nueva York, en ese mismo momento en Lima se estaba discutiendo lo que sería la Carta Democrática de la OEA. ¿Y qué es lo que pasa? Esa Carta Democrática, ¿qué pretendía y cuál es su función histórica? Se hablaba en ese momento más o menos del que el espíritu democrático ya había imperado en la región y se pensaba, bueno, ¿qué podemos hacer si algún gobierno decide reincidir en prácticas del pasado? Se intentó hacer esa carta que nació, digamos, defectuosa, nació incompleta, tal que normativamente no tiene ningún asidero para practicarse, y eso se nota en que no se ha podido aplicar a ningún país como se pensaba hacer. Y aquí la comunidad internacional se ve entonces en este dilema. ¿Qué hacemos si un régimen decide olvidarse de los cauces democráticos y simplemente saltarse a la torera todos los lineamientos respectivos de la diplomacia y seguir su cauce con el apoyo de 2 o 3 o 4 o 5 países? ¿Qué podemos hacer como comunidad internacional? Aquí estamos, repito, todos puestos a examen. Vemos la buena voluntad de los países del Grupo de Lima, como muy directamente conminan y dicen, bueno, aquí lo que toca es hacer esto y se mueven las armas diplomáticas de rigor. Pero no podemos ver todavía algo que vaya más allá. ¿Qué hacemos cuando un régimen se declara forajido? ¿Qué hacemos cuando un régimen ya no le interesa ninguna opinión del Estado de Derecho o del derecho internacional, sino que simplemente se salta todo eso? Estamos, repetimos, en una situación muy, muy complicada que nos remite no ya a, como dicen algunos, un policía internacional, sino a los resortes de la comunidad internacional para llamar a capítulo a alguien que pueda, digamos, como en el caso venezolano, incurrir pues en flagrantes delitos de muchos tipos que se están haciendo. Sí, Ivo, y justamente esa es la pregunta. Yo creo que, como tú has dicho, puestos a examen todos en esta circunstancia que estamos viviendo, yo no quisiera que Venezuela termine convirtiéndose en el caso de estudio o el ejemplo perfecto para dar asidero al argumento de que es enteramente disfuncional o ni siquiera funcional en nada la comunidad internacional cuando uno de estos señores, que se cree un reyesuelo en el siglo XXI, decide que se va a comer todas las luces de la legalidad y va a imponer un régimen político en el que básicamente, por resumirlo todo, usurpa el poder porque le da la gana y porque puede. Porque yo creo que aquí todo el meollo del asunto, Ivo, es que, esto hay que concederlo, Maduro no tiene en términos internos ningún costo para ejercer el poder. Es decir, Maduro puede ejercer casi que con absoluta libertad. Yo creo que la única libertad que no tiene es la que no le permiten los grupos internos de poder del chavismo, porque sí, internamente puede hacer, pero la pregunta actual, Ivo, y a eso voy nuevamente, es si externamente podrá hacer, o sea, porque Venezuela no es una cosa que está aislada en el mundo, Venezuela existe en el mapamundi, y entonces aquí la pregunta es si Venezuela va a poder seguir adelante, amén de que este señor hoy sea catalogado por medio mundo, por ponerlo en resumidas cuentas, como un personaje que no tiene digamos, un viso legítimo para ejercer el poder. Y no solamente eso, sino que atendamos a la situación que ya podemos deducir a partir de este día. De no suceder ningún cambio positivo, y llamamos positivo cualquier cosa que nos acerque a la democracia, de no suceder ningún cambio positivo en Venezuela, es prácticamente predecible saber que va a venir una nueva ola migratoria. Es decir, más venezolanos van a tratar de salir del país, lo cual va a colapsar las economías de los países vecinos. Ningún país puede soportar lo que está viviendo la frontera venezolano-colombiana y la frontera venezolano-brasilera. Eso no es posible sostenerlo. ¿Verdad que esos dos países se van a ver inmiscuidos, quieranlo o no, en esta situación? Y o bien ellos mismos van a tener que procurar soluciones regionales o van a tener que invocar resortes de la comunidad internacional para que se busque una solución al caso venezolano, porque eso está clarísimo. Y además, es también predecible que este régimen, ya muy famélico, muy débilmente sostenido incluso por los costos internos, como tú muy bien lo estás diciendo, que tiene que pagar para sus propias fuerzas, ese régimen va a revertirse a más represión contra los venezolanos. Eso lo decimos infortunadamente, porque no le queda ya otra. Ya no existe sino el miedo para sostenerse y el terror de parte del Estado.
Ivo, cuando este grupo de Lima emite el comunicado y en líneas gruesas lo que dice, y a mí me sorprende porque yo pensé que muchos iban a escurrir el bulto o tratar de hacer alguna especie de nebulosa jurídica para o quizá diplomática para no catalogar lo que ocurre con Maduro como lo que es, como una situación de ilegitimidad. Pero cuando dicen, señor Maduro, a partir de este periodo, para nosotros usted no es legítimo porque usted no tiene legitimidad de origen, ¿cuáles son las consecuencias reales de eso, Ivo? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que tú estabas mencionando, en Colombia y en Brasil. ¿Qué va a hacer Brasil y qué va a hacer Colombia? ¿O qué pueden hacer Brasil y Colombia, los Estados Unidos quizá también, cuando adscriben esta interpretación de que el señor no es legítimo? ¿Lo dejan allí ya o van a proceder a una política escalonadamente de ir, no sé, retirando embajadores, rompiendo relaciones económicas? ¿Cómo ves tú eso? Exactamente, eso que tú estás diciendo sería el manual, es decir, si establecemos una especie de escalera de sanciones o de formas de aislar el país, muy probablemente lo que venga, ya de hecho lo ha anunciado, lo he leído en los medios internacionales, que aparentemente Ecuador retiraría ya su embajador, empezarían algunos países a desmarcarse completamente. Pero repetimos, aquí estamos todos a examen con una situación que no tiene precedentes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si un Estado decide desvincularse de todo tipo de protocolos? ¿Qué podemos hacer? Esto es mucho más complicado incluso que la situación cubana de los años 60, porque recuérdense que eso se pactó con los rusos y los norteamericanos, dejar quieta Cuba cuando la crisis de los misiles. Aquí tenemos un caso mucho más complicado, porque estamos viendo, bueno, ¿con qué se va a sostener Venezuela? Aquí muchos países pudieran hacer medidas. Estamos esperando que los Estados Unidos también se pronuncien. Hay compras de petróleo. Hay situaciones que se le pueden enmarcar dentro de sanciones económicas ya directas para aislar la economía del país y producir un cambio, porque estos sujetos no viven del aire, y una situación tan corrompida como la que maneja el régimen venezolano tiene muchísima necesidad de dinero fresco permanente. Así es. Bueno, una precisión, Ivo, creo que el embajador de Ecuador en Venezuela ya lo habían retirado en octubre pasado. Lo que ha ocurrido el día de ayer es que Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, ha sostenido, y de hecho así se confirma el día de hoy, que no enviaría ningún tipo de representación al acto de Nicolás Maduro, y por lo que entiendo, por supuesto, que no vendrá, al menos en términos inmediatos, no regresará el embajador de Ecuador a Caracas. Pero vamos a ir al corte comercial y seguimos con el análisis de este acto del día de hoy. Seguramente a Nicolás Maduro, para un nuevo periodo, luce lejísimo 2025, pero lucía lejísimo también 2019, cuando Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, en medio de aquella convulsa situación en la que hasta fraude se cantó, y lo cantó el entonces contendor de Maduro, Enrique Capriles Radón, que ya venimos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y @prensaRCR. Y buen provecho. A esta hora conocemos también que, cuando estamos de vuelta en Buen Provecho, que el presidente del Paraguay, Marito Abdo, ha anunciado oficialmente la ruptura de todo tipo de relaciones con la República de Venezuela. Esta es información, por cierto, que confirma lo que ya adelantábamos el día de ayer en Y Así Nos Va, cuando mencionábamos el retiro de funcionarios diplomáticos. Por supuesto, ayer no dijimos que era la República del Paraguay, éramos muy cautelosos con esto, dijimos que eran países de América del Sur que ya habían retirado su cuerpo diplomático de las casas donde tienden a estar acá en Caracas para cumplir sus funciones. Ya se estaban retirando, de hecho, entre el día de ayer y antes de ayer, todos los funcionarios del cuerpo diplomático paraguayo de, creo que es la urbanización Altamira, donde estaban ellos, habían sido retirados, se iban porque Maduro les había dado una especie de ultimátum de 48 horas para retractarse de las posiciones que, al gobierno de Paraguay, de las posiciones que había asumido en los últimos días. Bueno, este es quizá, Ivo, la primera ruptura formal de relaciones que hace un país de la región con respecto a Venezuela. Ya veremos qué sigue, pero yo creo que antes de proceder en este sentido, sería importante abonar en el análisis de lo que yo señalaba en el corte anterior, y es Ivo Hernández. Hay un señor que se llama Nicolás Maduro que arrancó como presidente de la República en 2013 y que cuando arrancó su primer periodo presidencial, mucha gente decía, este tipo no termina. Este tipo no tiene pilares sobre los cuales sustentar ese mandato y por una cosa u otra, va a terminar saliendo de la presidencia antes de que el 2019 llegue. Bueno, ha llegado el 2019 y no es que ha llegado, es que ha llegado el 2019 con la reelección, entre comillas, de Maduro y su llegada al poder o su permanencia hasta el poder hasta el año 2025. ¿Cómo se explica, Ivo, que un presidente que en teoría tiene unas bases de sustentación que lucen tan débiles en términos de popularidad, en términos de legitimidad, pueda todavía sostenerse en el poder al punto de que se está proyectando un periodo de 12 años de permanencia de él al mando del Ejecutivo de Venezuela? Bueno, en principio, Neomar, cuando uno mira la situación en frío, lo cual es bastante difícil, hay que inmediatamente invocar variables que están activas en Venezuela, como sería el tráfico de gasolina, el narcotráfico y una serie de variables. Eso a nivel interno, además de la corrupción de algunos grupos políticos que se han prestado para contravenir la representatividad real para la que fueron invocados y terminaron algunos de ellos probablemente involucrados, como se está denunciando en diversos medios, con personas afines al régimen. Además de ello, no hay que descartar, cuando uno analiza a Maduro internacionalmente, que sí tiene todavía apoyos internacionales. Ahí está Bolivia, está Nicaragua, está Cuba, está México, que ha dado un giro importantísimo a favor del régimen, o cuando menos, si no a favor, por lo menos se volvió un actor neutral. Y estamos hablando de uno de los países que representaba la gran diplomacia junto con Brasil. De manera que aquí va a ser muy importante lo que terminen diciendo los países vecinos, ergo Brasil y Colombia, que son los dos grandes dolientes de esta situación que, repetimos, está acentuándose cada vez más en torno a los dolores de las economías que reciben esos dos países. Es muy importante y muy sensible ver qué se va a coordinar a partir de allí. El caso de los Estados Unidos, vemos una administración Trump muy enredada internamente. La situación del muro con México se llevó a la administración Trump, la tiene prácticamente contra las cuerdas y no vemos muy clara la definición hemisférica en torno a lo que está pasando. Nadie está apelando a la democracia y la Asamblea Nacional, que es el cuerpo, el ente representativo democrático que queda, está bastante debilitado por sucesivas inacciones, acciones que se debieron tomar en su momento y que debieron producir resultados y no se tomaron. Entonces, en estos momentos, lo que queda es una institución un poco debilitada, bastante resquebrajada internamente, donde vemos voceros que dicen una cosa y otra, y eso no conduce a que haya una posición coherente de resistencia en el liderazgo. Eso es lo que Venezuela está sufriendo y lo que la comunidad internacional también mira desde lejos. Esas fracturas se ven muy grandes desde afuera y no se sabe claramente qué actor busca qué cosa en Venezuela. Pero ese es un punto importante, Ivo, porque yo te preguntaría entonces, ¿qué consideras tú que tiene que hacer la Asamblea Nacional en los días sucesivos? ¿Qué es lo que debe proceder, por ejemplo, en el sentido de la interpretación que hacen algunos sobre Juan Guaidó como figura que debe llenar el vacío de poder o sacar de la usurpación del Ejecutivo a Nicolás Maduro
nombrándose el presidente de la República. ¿Tú crees que eso es lo que debe proceder en este sentido? Yo creo que en este momento, y esto es una muy humilde y personal opinión, yo creo que esta Asamblea Nacional, tal cual se juramentase el pasado 5 de enero, está tratando de hacer lo más coherentemente posible a niveles de decisiones. El problema es que no podemos en 5 días tratar de argumentar algo que no se ha hecho desde el año 2015. Es decir, estamos viendo que este señor Maduro se juramenta ante unas entelequias que hubieran podido ser revertidas por esa Asamblea Nacional, entre ellas ese famoso poder electoral, que todo el mundo sabe en Venezuela, que responde a intereses prefabricados. Incluso lo dijo el propio señor que manejaba las maquinitas y que hizo el software de eso. Es decir, está absolutamente probado y demostrado. Bueno, eso pudiera haber sido revertido. Entonces, en 5 días, 10 días, le va a costar mucho a esta Asamblea, por más coherente que trate de ser, por más eficiente que trate de ser, revertir todo lo que aquello que se pudo haber hecho y no se hizo, que son situaciones dramáticas. Repetimos, muchos de esos personajes, ese señor que está representando supuestamente, como lo llama el ABC de España, al Tribunal Supremo, ya lo llaman ilegítimo, claramente, los periódicos españoles como el ABC. Ese señor Moreno no tiene nada que decir, no tiene nada que decirle al país. Entonces, su legitimidad hubiese podido ser puesta a prueba por esa asamblea elegida por 2/3 de la población. Pero en ese momento no se hizo. Bueno, y entonces de aquellos polvos salen estos lodos. Es decir, tenemos ya una situación agravada por nuestra propia inacción dentro de lo que sería la oposición venezolana, visto desde esa perspectiva. A esta hora también relatamos que el consejero de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, ha reafirmado la posición de los Estados Unidos y es no reconocer a Maduro como presidente de la República de Venezuela, al tiempo que señala que aumentarán la presión sobre el gobierno y los funcionarios del gobierno de Maduro. Cuando uno ve esto, Ivo, debe pensar nuevamente, y ya tú lo planteabas, lo asomabas en el corte anterior, en la situación del siglo XX que se vivió con Cuba. Cuba vivió una situación en un determinado punto en el que fue aislada de la región. Cuba era el patito feo de la región. Cuba, incluso, nosotros los venezolanos podemos decir mucho de eso porque Rómulo Betancourt, en los foros internacionales, fue el propulsor de una política de no reconocimiento, no solamente en el caso de Cuba, pero Cuba quedó enmarcada o quedó señalada por esa política de no reconocimiento de regímenes que no derivaran de la expresión de las mayorías populares y que justamente no se debían reconocer este tipo de gobiernos. Bueno, 60 años después o 50 años después estamos nosotros puestos frente al espejo, pero siendo los que estamos metidos en esa situación y esperando del mundo una correspondencia en ese sentido. Lo que quería preguntarte, Ivo, es si 60 años después, en pleno siglo XXI, esta situación que evidentemente tiene el know-how cubano detrás, y es la de sostenerse amén del aislamiento de determinados países, pero contando con el apalancamiento de otros, de una especie de eje del mal, podríamos decirle, que generalmente no tiene expresiones tanto en Occidente, sino que están más allá, están del otro lado del mundo, y que no tienen nada que ver con nuestra cultura, por cierto. ¿Podría sostenerse eso en el siglo XXI, Ivo? ¿Podría sostenerse Venezuela, dado que Venezuela tiene petróleo, quizás, que no es Cuba, que no es una islita, que tiene mayores potenciales económicos que los que tenía Cuba en su momento? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, vamos por parte porque pones una situación, un interrogante importante. Lo primero, que como no es una islita, la gente va a hacer en Venezuela lo que no pudo hacer en Cuba. Es decir, Cuba es una isla en un mar infestado de tiburones y lo sabe quien ha tenido que cruzar ese estrecho que separa a La Habana de la Florida. Entonces, en el caso venezolano, no siendo una isla, va a pasar lo que está pasando, que es un escándalo a nivel internacional. ¿Cuál es la diáspora más importante en los últimos años que se ha visto no solamente en el hemisferio, sino probablemente en el mundo? Lo de Venezuela ya es más del 10% de la población y las proyecciones apuntan a que se puede ir 1/4 de la población. Es decir, estamos hablando de un drama parecido al después de la independencia. Cosa que no se dice es que la independencia venezolana tuvo un costo humano enorme y dejó a la sociedad vacía. Eso puede volver a suceder en este caso, no porque nos estemos librando de ningún poder, sino porque se está destruyendo la nación y sobre todo los jóvenes se van a ir y va a quedar un país de niños y ancianos, que son los que no se pueden ir. Eso es una cosa que está prevista y que puede suceder como primera medida. Como segundo, respecto a lo del aislamiento, repetimos, aquí existen arbotantes que sostienen la entelequia que estamos viendo. Aquí tiene las manos metidas Rusia en mayor o menor medida y China también, que son los que han dado dinero, han aportado millardos de dólares y un montón de créditos a un país. No se sabe pensando cómo los van a recuperar, porque si aquí vuelve la democracia va a haber que volver a renegociar ese desastre que ha sido solamente objeto de robo para una cúpula que destruye a un país y se lleva los fondos a otros países. Entonces, eso como una medida. Como segunda medida,
Habría que ver entonces si la región, en este momento tú invocaste a Rómulo Betancourt, que ejercía no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional un liderazgo importante contra Castro y contra toda dictadura. Trujillo supo también de la mano dura de Betancourt en no aceptarlo. Es que a los tiranos hay que aislarlos, y ese es el problema, que no tenemos ahorita una persona que claramente se perfile y diga esto que está pasando es así. Esa claridad de lenguaje que pudiera haber habido en la Guerra Fría, aparentemente hoy en día es mucho más meliflua, mucho más suave, y la gente llega como diciendo, bueno, eso puede ser, y si en Venezuela se lo toleran, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, la verdad es que si seguimos en esos planes, estamos viendo un régimen sostenido por fuerzas regionales y por fuerzas mundiales, como sería el narcotráfico, como serían esta cantidad de problemas con el terrorismo islámico. Estamos viendo eso, y a la par una oposición absolutamente debilitada, fragmentada, luchando contra un fenómeno que la rebasa, no porque el fenómeno sea muy elaborado, sino porque está sostenido por fuerzas internacionales. Así es. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más del profesor Ivo Hernández en esta edición especial de Buen Provecho, en medio de lo que está ocurriendo. Aquí dice, y leo el insert de el Servicio Nacional de Medios Públicos: juramentación del presidente Nicolás Maduro para el periodo constitucional 2019-2025. Ya venimos con más. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. No hay paraíso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. En Venezuela se ha hecho en los últimos 20 años casi que de todo. Se han agotado los meandros de la votación. La gente ha concurrido a votar en elecciones de concejales, de alcaldes, de gobernadores, de presidente de la República, de diputados y de todo cuanto sea sujeto de elección popular. La gente se ha lanzado a la calle en varias oportunidades. En algunas de esas oportunidades el saldo ha sido más sangriento que en otras. Tenemos una experiencia reciente en el año 2017 en la que masacraron a más de 100 venezolanos en este país. La gente ha intentado, o no la gente, las élites políticas, algunas de ellas han querido convencernos de que no, de que el asunto se resuelve en una mesa cuadrada, donde de un lado de esa mesa se sientan 3 representantes del gobierno y del otro lado se sientan 3 representantes de una de las oposiciones o de cada una de las oposiciones, y que negociando y hablando se entiende la gente. Y eso ha sido en varias oportunidades también. Y la realidad es que el poder del chavismo sigue allí, dinamitado, sigue allí fragmentado, sigue allí venido a menos, sigue allí en medio de un país en el que se ha destruido quizá la economía del país, y eso lo relatábamos hace rato, pero es Nicolás Maduro todavía el que detenta el cargo de presidente de la República, por la vía de la usurpación, por la vía del robo, por la vía de lo que usted quiera. Ivo, en Venezuela se ha hecho prácticamente de todo. ¿Qué nos resta por hacer en Venezuela? ¿Qué queda por inventar en Venezuela para tratar de salir de esta tragedia? Un excurso de lo que acabas de exponer para tratar de darle respuesta a la interrogante. Lo primero es que cuando estaba observando la transmisión en vivo, este sujeto Maduro, lo primero que dice cuando supuestamente después del acto, que todo lo que están haciendo, el sujeto agarra el acta y dice: me gradué. Esas palabras son simbólicas, viniendo de una persona que no se ha graduado, y además viniendo de un país
que ha dinamitado su futuro universitario. Las universidades son en este momento en Venezuela probablemente uno de los más grandes dolientes, junto con los niños y muchos otros sectores, uno de los sectores más bombardeados por este régimen. Entonces, llama la atención, ¿qué va a quedar de Venezuela al final de todo esto? ¿Qué instituciones? ¿Títulos de qué? Hablamos de cuáles y títulos de universidades de quién. ¿Quién se está quedando para poder sostener lo que una universidad es y lo que fueron esas mismas universidades en su pasado reciente? ¿Qué tipo de instituciones nos va a quedar después de todo esto? Vemos allí y ponían unos niños de la orquesta juvenil a tocar. ¿Qué niños son esos cuando en este momento el diario The Guardian en Inglaterra saca unas fotos que son espeluznantes sobre la infancia venezolana? Niños absolutamente desasistidos de todo estado. Es decir, parece Venezuela ya completamente un territorio anómico, donde hordas motorizadas se mueven. Eso es la imagen que está viendo el mundo en estos momentos. Entonces, ¿qué nos queda a los venezolanos? Lo primero que tenemos que tener es coherencia interna. El liderazgo político venezolano tiene que comprender que ninguno de esas personas visibles, ninguno de ellos, ya muchos de esas personas, su tiempo pasó. Algunos de estas personas son casi octogenarios. Entonces lo que tienes que comprender que su único reto que queda es la historia, es pasar la historia con una condición en donde Venezuela pueda volver a lo que es, y eso lo logramos siempre como un pacto. Es decir, ponernos de acuerdo las fuerzas civiles y entender que de esto tenemos que salir unidos porque no va a haber país que llorar. El desconcierto es tan grande en Venezuela de lo que está pasando, es que no va a haber un mañana en términos institucionales, va a quedar un territorio, pero la gente no se imagina que siempre todo puede ir a peor. Es una cosa que hay que entenderla, aunque nos cueste mucho ver, por una parte, y por otra parte, mover los resortes internacionales, no ya con esas especies de argucias que nos han hecho tanto daño, donde lobbies hablaban en un sentido y en otro, y en Washington se hablaban una cosa y en otra. Me imagino que también en otras capitales se habrá hecho lo mismo. Ya en estos momentos no tiene ninguna coherencia algo que no sea pedir que hay que salvar al país. Esto ya se trata de salvar una nación. Ya Venezuela no tiene en estos momentos sino una especie de decadencia sostenida de la cual no se sabe cómo va a poder ser rescatada entonces, porque repetimos, viene una gran diáspora mayor que la que se ha vivido y va a quedar un cascarón vacío como país con ancianos y niños, que es lo que se está perfilando. Así es, esa es la gran tragedia después de todo esto. Y antes de culminar el programa, una información, yo creo que lo importante es que la gente esté informada en estos momentos, donde además hay una cadena de radio y televisión, sobre lo que ocurre también y que retrata un poco la situación que queríamos analizar el día de hoy, o que era lo interno, pero por supuesto con la mirada internacional. Lo que ocurre a esta hora en la OEA, Organización de Estados Americanos, donde por cierto Luis Almagro ha tenido unos momentos en los que le ha tocado casi que ir como el Cid campeador ahí solo. Se votó una resolución para básicamente, o lo que yo entiendo es, tendría que revisarla en detalle, pero lo que yo entiendo es que al final se vota una resolución que pretende evaluar la legitimidad o ilegitimidad de Maduro, es decir, declarar ilegítimo el nuevo periodo presidencial de Maduro. Bueno, la resolución es adoptada con 19 votos, pero lo que salta a la vista y lo que llama la atención es que en la votación se abstienen Dominicana, México, que uno pensaría que hubiese votado en contra, pero lo que hace es abstenerse, y El Salvador, que también es un país que tiene un gobierno de alguna manera afín a Maduro. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora. Ese es el panorama en la OEA, Ivo. No sé si quieres hacer un comentario sobre esto. Bueno, la perfecta ironía es que además todo lo que tú estás narrando se está llevando a cabo en la sala Simón Bolívar, es decir, más irónico respecto al destino de un país que fue libre no pudiera ser. Y lamentamos, repito, cuando decíamos los arbotantes que sostienen, ahí tienes tú, acabas de citar a México, esa es una importantísima pérdida para la democracia regional. La situación que está manejando la Cancillería mexicana, otrora más apegada a valores democráticos, y ahora supuestamente respetando la autonomía, no sabemos de qué pueblo, ni sabemos tampoco qué autonomía, ha sido entonces para el caso de Venezuela una enorme pérdida. Esperemos que otros países se conduelan, y repetimos, tiene que salir una resolución regional. El país ya tiene un nivel de postración interno tan grande que sin ayuda le va a ser muy difícil superar el caso. Así es, yo comparto plenamente esa opinión. Ivo, te agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy en el programa. Gran abrazo y un gran abrazo también a la audiencia. Era el doctor Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster en Alemania, y siempre un gusto conversar con él sobre este y otros temas. Quisiera ampliar un poco lo de la OEA. Y en detalle la cosa es así, 19 votos a favor para esa resolución que declara ilegítimo el nuevo periodo presidencial de Maduro, 6 votos en contra. Allí seguro, no tengo acá enumerados cuáles son los 6, pero yo sospecho, allí debe estar Nicaragua, Bolivia, seguramente Cuba.
no tendría que ver, seguramente las islitas también hacen peso, aunque ahora se me va, yo creo que Cuba no está en la OEA, bueno, volvió creo que recientemente, y 9 abstenciones tenemos allí. 9 abstenciones en el caso de esta votación. Bueno, habrá que seguir viendo y habrá que seguir analizando. De momento, la cadena de radio nacional de radio y televisión sigue. Nicolás Maduro está dando su discurso. Seguramente no será tan largo como quedaba Chávez, pero bueno, en términos de contenido, seguro tampoco tendrá mayores cosas que decir. Yo creo que lo importante a esta hora es, por supuesto, más allá de toda la situación que rodea esta situación de ilegitimidad, es el país. Yo quiero reiterar esto. La economía del país habla por el país. Y lo que estamos viviendo los venezolanos, los que estamos acá adentro y los que están afuera también, porque los que están afuera lo viven a través de sus seres queridos que siguen acá en Venezuela y sobre los que ellos tienen que ver muchas veces porque tienen que enviarle algún dinero por remesa, tienen que enviarle algún medicamento, algún producto de higiene, alguna cosa de insumo básico. Nos llevan y nos remiten esencialmente a la situación que nosotros veíamos en Cuba hace muchas décadas. Nosotros veíamos relatos de cubanos que se emocionaban porque recibían una barrita de jabón, porque recibían un tubo de dentrífico, ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas es la que estamos viviendo nosotros. Y la situación que está viviendo la paridad dólar-bolívar en estos momentos habla de la locura en la que está metida la economía venezolana. Esto es una verdadera montaña rusa de locura lo que estamos nosotros experimentando. Bueno, dicho esto, vamos a despedirnos por el día de hoy. Volveremos a las 4 de la tarde en Y Así Nos Va. Y bueno, mañana nuevamente buen provecho con ustedes acá a las 12 del mediodía.